Buenas tardes, bienvenidos a la conferencia La Revolución Digital y la Globalización, nuevas representaciones sobre sociedad y economía. Mi nombre es María Alicia González y soy estudiante del tercer grado de la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública de la UNAM. Comenzaré por mencionar que en la era contemporánea ha surgido una revolución digital con nuevas tecnologías de la información que han venido a redefinir las estructuras económicas, políticas y sociales. Kastel nos explica que estas transformaciones han modificado nuestras identidades, ya sea colectivas o individuales. Complementando esta información, podemos decir que Antonio Martínez González nos explica cómo la globalización ha repercutido en estas interconexiones y cómo, a través de su libro Economía en la globalización, menciona qué tan importante ha sido la globalización en este proceso. Manuel Castells nos introduce un nuevo concepto de red, el cual ha venido a redefinir la sociedad. Antes nos comunicábamos, vivíamos y trabajábamos con modelos más rígidos y locales. En la actualidad, las tecnologías de la información han venido a modificar eso. Los dispositivos y el Internet hacen que nos comuniquemos globalmente. Conocemos a otras personas en el mundo, podemos hablar con distintos estados y esto ha venido a modificar también nuestro ser y nuestra forma en la que nos distribuimos en la sociedad. Para ejemplificar la respuesta anterior, Kastel nos dice que las economías de todo el mundo se han hecho interdependientes, es decir, a escala global. Introducen una nueva forma de relación a la economía, Estado y sociedad, en un sistema de geometría variable. Kastel nos dice que la tecnología ha cambiado históricamente también nuestra sociedad. Nos explica que las tecnologías de la información no solo han modificado nuestra forma de vivir, sino que también ha modificado los parámetros con los que se armaba la sociedad. Ahora también se fija en parámetros que estructuran y organizan. Pone como ejemplo dos países, China y Japón. China se proclamaba para ser un líder en tecnología, sin embargo su conservadurismo lo dejó atrás, mientras Japón apreció las tecnologías occidentales y con ellas fluyó como un país de nueva potencia. Los sistemas de información y la interconexión aumentan los poderes humanos de organización e integración de forma simultánea, es decir, que subvierten lo tradicional económico de Occidente, separado e independiente. Kastel nos habla de los diferentes modelos en los que las sociedades producen y desarrollan economía. Compara el industrialismo con el informacionalismo. El industrialismo se refiere sobre todo a la época de la Revolución Industrial, donde lo importante era la creación de masas y las fábricas, mientras que el informacionalismo tiene de base nuestra era actual y se dedica sobre todo a la creación de contenido y de información. De igual forma nos menciona el capitalismo, en la que menciona que es importante el libre mercado y la apertura de mercados, mientras que el estatismo se refiere a que el Estado tiene a cargo la economía. Bueno, según Kastel nos cuenta que el informacionalismo ha afectado la economía global comparándolo con la perestroika de la Unión Soviética. Las reformas económicas y la apertura de mercados globales ha permitido una mayor integración económica y que los países que no eran potencia asciendan. Sobre todo podemos ver esto en Asia. Esto ha llevado a una reestructuración del capitalismo, donde se ha tenido que vincular más de nuevo con las tecnologías de la información, es decir, se está volviendo interconectado y está basado su proceso en la información. Kastel analiza cómo nuestra identidad y nuestro sentido del yo ha venido a modificarse con las revoluciones digitales, sobre todo con las tecnologías de la información. Antes estábamos más enfocados en la familia, en el concepto de comunidad, en la nación. Ahora, a través de las tecnologías de la información, podemos crear comunidades virtuales. Nos comunicamos con gente que está en otro mundo y de alguna u otra forma nuestras estructuras sociales se modifican. Es decir, que cambia nuestra identidad y nuestra forma de relacionarnos con los demás.
Continuando con nuestra exploración, nos dirigiremos ahora al concepto de globalización de Antonio Martínez González Tablas. Examinaremos cómo la globalización, en un sentido amplio, ha facilitado la interconexión global que menciona Castel. Comenzaremos por definir qué es la globalización en sentido amplio. La globalización es un fenómeno complejo que se define sobre todo cuando hay un aumento de relaciones exteriores y se aperturan los mercados entre países, gobiernos y regiones, transformando los espacios económicamente en interdependientes. Como destaca Martínez González, el caldo de cultivo de la globalización es el aumento de las relaciones exteriores, del grado de apertura de los condicionamientos que en principio hubiéramos calificado exogéneos. Para entender con precisión la globalización es importante ir más allá de la simple interacción entre espacios. Implica una interrelación global, donde las causas, relaciones e impactos trascienden las fronteras nacionales, configurando un sistema interconectado a nivel mundial. Como señala Martínez González, la globalización es el resultado de un proceso histórico derivado de la apertura y de la interrelación entre los espacios del aumento de las relaciones externas. La globalización no es un fenómeno reciente, sino el resultado de un largo proceso histórico, donde las relaciones internacionales han pasado de ser excepciones a convertirse en la norma. Este proceso ha fomentado una mayor interdependencia y la integración de mercados y sociedades a escala global. Es decir, como menciona Martínez González, la globalización ha ido pasando de anécdotas dispersas a prácticas frecuentes y en el que su capacidad de determinación ha estado sometida a oscilaciones. La globalización económica, G, es una parte integral del proceso de globalización, implicando la creciente interdependencia de las economías nacionales a través del comercio, la inversión y la movilidad de capital y trabajo. Según la cita Estudio de Globalización Económica, el G, su proceso histórico y la fase actual en la que domina cierta globalización económica realmente existente. La GERE se caracteriza por la liberación de mercados, la internacionalización de la producción y el comercio, así como la movilidad creciente de capital y trabajo. Estos elementos han transformado las economías nacionales en componentes interrelacionados de una economía global integrada. Como se observa, la globalización económica realmente existente, el GERE, de la que estudiaremos los rasgos y los efectos. La globalización se manifiesta en diversas formas que abarcan desde la ecología hasta la comunicación, la cultura, la ideología, el derecho, la política, la sociedad y la tecnología. Cada una de estas áreas muestra características únicas y niveles variables de intensidad y reversibilidad en su proceso globalizador. Según se describe, el creciente protagonismo de procesos que afectan a la biosfera y la proximidad de espacios anteriormente distanciados son señales de que las identidades están variando. Por lo que podemos concluir que la sociedad informacional de Manuel Castells y Economía de la Globalización de Ángel Martínez González Tablas nos explican cómo las tecnologías de la información y la globalización han remodelado nuestras sociedades y economías. Estos análisis nos explican cómo la interconexión digital no solo ha transformado la vida moderna, nuestro trabajo, sino también nuestras identidades individuales y colectivas. A medida que continuamos navegando por este panorama tecnológico y globalizado y digital, es importante que nos preguntemos si estos cambios afectarán nuestro presente o si estamos preparados para nuevos desafíos futuros. ¿Qué nos traerán consigo estas dinámicas informacionales? Creo que aún nos queda mucho panorama por investigar dentro de las tecnologías de la información y la revolución digital.